Entonces, damos apertura a este encuentro con Miha Kovac. Miha es profesor del Departamento de Bibliotecología y Ciencias de la Información y Estudios del Libro en la Universidad de Ljubljana. Graduado en Literatura Comparativa de la Universidad de Ljubljana, se convirtió en editor en jefe de Mladina, el único semanario de oposición en Eslovenia, cuando formaba parte de la Yugoslavia socialista. Después de 1988, se trasladó a la publicación de libros y trabajó como director editorial de los dos editoriales más importantes de Eslovenia y como director editorial de la edición de Eslovenia de la revista National Geographic. También trabajó como consultor para editoriales de libros de textos en una variedad de países de Europa Central y Oriental. Entre 1990 y 2004, publicó más de 500 columnas sobre la vida política y cultural eslovena en la prensa diaria y semanal eslovena. Miha Kovac hoy nos trae su conferencia titulada 10 razones para leer libros en la era digital. Welcome, Miha. Hello, everybody. I unfortunately don't speak Spanish, so Mark will do his best to translate my heavily accented Slovenian English, which heavily reminds the English which is spoken by Melania Trump or philosopher Slavoj Žižek. Buenos días todos. Pues con empezar no hablo muy bien el español, entonces yo, Mark, voy a estar traduciendo el lenguaje del inglés muy pesado de Eslovenia que él tiene, así como escuchas de la esposa de Donald Trump, a veces como ella habla. Pero estoy muy alegre de estar aquí. In my talk, I will try to answer to one big and important question, namely, does book reading still make sense? A través de mi conferencia voy a estar analizando una pregunta, una gran pregunta, y esa es, ¿todavía tiene sentido la lectura del libro físico? Namely, I don't think that this is a rhetorical question. This is a very serious and legitimate question in an era in which we live surrounded by screens and in which we can access information in many more times than 50 or 60 years ago. Yo no creo que esto es una pregunta retórica. Esto es algo que ha estado cambiando mucho a través de los cambios de nuestra nueva era y la lectura ha cambiado bastante a través de los últimos 50 y 60 años. So my question is, does book reading belong to the past, or is book reading something that makes us more human? Entonces mi pregunta es, ¿la lectura del libro físico es algo del pasado o la lectura del libro físico es algo que nos hace humano? The picture of this cat is here because of two reasons. The first reason is when I became a university teacher, I went through teacher training and my trainer said that showing a picture of cat makes the audience more sympathetic. Esta foto de este gato está aquí por dos razones. Una razón es cuando yo estaba haciendo mi estudio de ser profesor, mi maestro que me estaba enseñando me dijo que poner una foto de un gato hace que la audiencia sea más simpática hacia la persona presentando. So I bought a cat and ever since I have a cat. And this cat is extremely successful in domesticating all the humans she's sharing the apartment with. We give her food whenever she wants, we cuddle her whenever she wants, and we let her alone whenever she wants. Entonces yo compré un gato y desde ese momento pues ella ha hecho un trabajo muy bien en domesticar a todos los humanos que están en el apartamento con ella. Nosotros la acariciamos cuando ella quiere, le damos comida cuando ella quiere y le damos la atención solo cuando ella quiere. But there is a big difference between this cat and humans. This cat cannot talk. As a matter of fact, she knows only two words, no and food.
Entonces, pero hay una gran diferencia entre este gato y nosotros los humanos. Este gato no puede hablar, solo sabe dos palabras, comida y no. And she has no means whatsoever with which she could somehow disseminate her knowledge to her offsprings and to offsprings of her offsprings. So no language and no information tool, and as a consequence, cat's knowledge doesn't progress through history. Y la otra es que ella no tiene ninguna manera de diseminar la información que ella ha aprendido a sus hijos ni a los hijos de sus hijos. Entonces, los gatos no pueden ir progresando con información a través de compartir información en esa manera. What makes the humans different, in other words, is that in last few thousand years, we developed, besides language, which is much older, of course, we developed a set of tools with which we can disseminate, store, accumulate, and share knowledge. Pero nosotros, los humanos, sí tenemos lenguaje y nosotros a través de la historia, hemos podido desarrollar diferentes maquinarias de información que nos ayuda a guardar, acumular y diseminar y compartir el conocimiento. In general, we are as biological beings. We are not much different than humans were 2,000 or 3,000 years ago. But we know much more than they do because we have tools with which we can store and disseminate knowledge. And we have also internalized knowledge with which we can manipulate this knowledge. Realmente no somos muy diferentes de la humanidad o de los humanos que existieron hace 2000 años. La única diferencia es que nosotros tenemos en nuestras manos la acumulación de información a través de todo este tiempo en que podemos acceder a esta información y desarrollarnos más. Now, what I said is extremely basic. But what really matters is that these machines also somehow interact with us. They influence us how we think. Ahora, lo que yo he dicho hasta ahorita sobre la humanidad pues es supremamente básico, pero lo que también deberíamos entender es que las cosas que nosotros hemos creado, esas maquinarias de información, también nos han influenciado y han interactuado con nosotros. So, with invention of printing, we were able not only to store more information than ever before. With invention of printing, humans became able to compare information about the same subjects in print, and they were able to critically compare the information they had. In other words, invention of printing was a kind of infrastructural precondition for critical thinking. A través de la impresión, a través de los textos impresos, nosotros hemos podido tener conocimiento de información que ha existido en el pasado y también hemos podido comparar diferentes textos impresos para hacer formación mental crítica, análisis crítico de los diferentes textos. Lo que quiero decir es que a través de la impresión de textos, la invención de la impresión de textos, nosotros hemos podido llegar a un nivel más profundo del pensamiento crítico. And even more, with books as the main media of transmission of knowledge, we also practiced long-form reading. Long-form reading was the basic mean of approaching knowledge throughout last 2 centuries. También a través de la impresión de libros hemos logrado tener la lectura de forma larga. Y la lectura de forma larga ha sido la base de conocimiento de dónde generamos la información que se ha acumulado en los últimos 2000 años. But then computers came and everything changed. Pero después llegaron los computadores y todo cambió. Suddenly, we have much more information available than before.
de la nada tenemos mucha más información que ha llegado a nuestras manos. We could access it faster, and we didn't need books anymore to access all this information. Ya podemos acceder a esa información mucho más rápido y no necesitamos el libro impreso para acceder a esa información. Even more, smartphone is a kind of universal machine. It's one, for me, this is one of the most incredible inventions in the history of humankind. El teléfono inteligente también ha sido una de las herramientas más universales que nosotros hemos creado. Para mí es una de las cosas más fascinantes que hemos logrado crear para el conocimiento. Why? Because it's a device which merged all the information machines from 20th century into one. Books, television sets, typewriters, telephones, classical mail, catalogs for shopping, libraries, all these information institutions and information tools merged into one very small device which we all have in our pockets. El teléfono inteligente o el celular inteligente, ¿por qué ha sido tan importante? Porque ha logrado coger todos los medios de información que nosotros hemos tenido en el siglo XXI y ponerlo en una diapositiva. Tiene ahí adentro información de biblioteca, de libros impresos, de catálogos, de cualquier medio, cualquier máquina de información que hemos tenido, se ha logrado poner dentro de esta diapositiva. In one sentence, smartphones are as fascinating innovation as would be flying cars, which are not around yet. En este sentido, el teléfono inteligente es tan grande, tan futurístico como sería el carro que vuela, que no ha logrado llegar a nuestro mundo aún. But of course, the way how we access information in our screen devices changed a lot. We learned how to multitask, how to perform many different operations in short time sequences, and we learned how to perform short bursts of high attention span. Pero con el uso del celular inteligente también hemos logrado llegar a hacer tareas múltiples a través de las diferentes pantallas que tenemos. Entonces, ahora nuestro enfoque es encontrar y hacer muchas cosas a la misma vez y usar la atención en una potencia muy alta y dividida. And consequences of this are fascinating. For example, if I go to China, I can find my way there by using Google Translate or any other Chinese application from translating English to Chinese. Y las consecuencias de esto han sido muy grandes. Por ejemplo, si yo voy a China, pues yo puedo navegar a través de mi celular en un lugar, en un ambiente que no conozco y hasta puedo usar el mismo teléfono inteligente para hacer comparaciones o hacer traducciones de mi lenguaje al chino, al mandarín. And I can get around with using all kinds of GPS geographic orientation apps. This was something what could not be done 20 years ago. 20 years ago, I would be totally lost in China. Esto es algo que no se ha podido hacer hace 20 años. Hace 20 años yo no podía navegar en China, ni en el ambiente de China. In addition, if I don't know anything about cycling, in about half an hour, I can learn what is this sport about, what are the main races, and who are the main racers. Para tener otro ejemplo de la utilidad del celular inteligente, hace 20 años, si yo no conocía nada del biciclismo, pues no podía hacer nada. Pero ahora en un tiempo de 30 minutos, yo puedo saber qué es el biciclismo y quiénes son los
los atletas más importantes en este deporte. Even more, if I want to learn what is the tradition of coffee drinking in Southeastern Europe, I need 5 minutes. And I need additional 5 minutes to learn about tradition of coffee drinking in Colombia. Adicionalmente, si yo quiero aprender sobre la cultura de tomar café en el este de Europa, pues me demoro 5 minutos mirando en el celular. Lo mismo si quiero saber sobre la cultura del café aquí en Colombia. Me demoro 5 minutos y puedo lograr encontrar información sobre esta cultura. But if I want to understand why China is the world global economic superpower and at the same time a communist country, why communism in Europe economically collapsed, I cannot learn this by smartphone. I need to read books about this. Pero si yo quiero conocer algo más profundo como por qué China es el poder más grande económicamente en este momento o por qué había un colapso en Europa en el siglo XX, no puedo encontrar esta información a través de una diapositiva como el celular inteligente. Tengo que leer algo como un libro para conocer esta información. Similarly, if I want to understand why Colombian and Slovenian cyclists are currently the best in the world, I must do much deeper research and I must read more long-form texts about tradition of sports in different parts of the world. Similarmente, si yo quiero entender por qué los ciclistas de Colombia o de Eslovaquia son Slovenia, son los atletas más grandes en el mundo de biciclismo en este momento, no lo puedo hacer a través de un celular. Tengo que leer textos de forma larga para tener este conocimiento. And the same problem is, of course, if I want to understand the tradition of coffee drinking in Slovenian and in Colombian cultures. Lo mismo pasa si quiero conocer la cultura de tomar café en Eslovenia y en las culturas colombianas. So my question is, what do we gain by reading books in post-Gutenberg era, and what do we lose if we kiss the books goodbye? Entonces mi pregunta es, ¿qué ganamos en leer libros físicos en la era post-Gutenberg y qué perdemos si besamos al libro chao? This is 5 seconds for self-promotion. I just published a book in Slovenian, 10 reasons for reading books in digital era, with a cat in it, of course, and I will now try to explain you in 10 minutes all these 10 reasons why book reading in digital era still matters. Voy a hacer un poquito de promoción hacia mí mismo. Este libro lo acabo de publicar en esloveno sobre las 10 razones de por qué todavía es importante la lectura de los libros físicos. Y obviamente tengo un gato dentro de mi libro. And this is not an academic book. It's a mass market book with which I want to give answers to these questions about book reading to people who are facing this problem in their daily lives. Librarians, teachers, parents, and book readers who have doubts about book reading. Esto no es un libro académico, esto es un libro publicado para la audiencia masiva. Para cualquier persona que tiene dudas sobre la importancia de todavía leer un libro físico, para bibliotecarios, para profesores, para padres o para cualquier persona que ha tenido dudas sobre la importancia de leer un libro. But of course, everything I say in this book is more or less research backed. Y obviamente todo lo que yo menciono en este libro ha tenido investigación para acertar lo que estoy diciendo. So the first reason why book reading matters is width and depth of language. We humans express our thoughts with words, and more words we know, more we are capable of making complex sentences about more things can we think. Entonces, la primera de las 10 razones de por qué es importante el libro físico
o de forma larga, el texto de forma larga, es la anchura y la profundidad del lenguaje. Nosotros como humanos usamos palabras para expresar lo que estamos pensando. Entonces, esa profundidad de texto se utiliza y se guarda a través de forma larga de texto. So, we can consider book reading as a kind of training for thinking with which we enlarge, in which we deepen our vocabulary. Entonces podemos ver la lectura de texto largo como un entrenamiento para la mente, para profundizar y tener más conocimiento de nuestro vocabulario. The second reason is empathy and perspective taking. This is something what happens when we read fiction books. Namely, when we read fiction books, we try to see the world through the literary heroes, and this world is in many cases totally different than ours. La segunda razón que es importante en los libros es por la empatía y el conocimiento de la perspectiva de otras personas. Cuando estamos leyendo novelas que tienen diferentes personajes, la mayoría de las veces estos personajes son de género o de etnicidad muy diferente y de geográficamente muy diferente de a donde somos nosotros. Being able to see the world through the eyes of another human being is a huge advantage, which helps us surviving in our daily human relations. Ser capaz de mirar el mundo a través de los ojos de otra persona es algo supremamente útil y nos ayuda a entender y poder hablar con otras personas en una manera más diversa. But this is also a very useful skill in the business world. And I was quite surprised when I bumped to a research which was done in LinkedIn. Pero esto también es muy útil para el mundo de negocios. Yo me sorprendí cuando encontré una investigación sobre esto en la plataforma LinkedIn, which showed that many managers in very successful companies like HP, Alibaba, Microsoft, Chipotle, or YouTube had actually humanities or social sciences educations and are book readers. Y esta investigación demostró que muchos de los ejecutivos más altos de compañías muy grandes como HP, Alibaba, Microsoft, Chipotle, YouTube, tienen un pregrado o un estudio. Los estudios son de las humanidades, de las humanidades, y que ellos se han enfocado y son lectores de libros. So, going to humanist gym is almost as important as being a frequent visitor in business fitness club if one wants to be a successful business person. Entonces, para ser un ejecutivo de alta gama, es importante ir al gimnasio de las humanidades, tal cual como ir al gimnasio de los negocios y entrenarnos en ambas áreas. The reason number 3 is focus and attention. As mentioned, book reading is a kind of counterpoint to screen activities. The screens teach us how to do more things in fast sequences, and books learn us how to concentrate and how to focus our attention on one issue for longer time. La tercera razón que la lectura de libros impresos o de texto largo es importante es porque nos da un contrapunto de las actividades que se hacen en las pantallas. Mientras que en las pantallas nosotros estamos dividiendo nuestra atención y haciendo multitareas, en el libro, en lectura del libro de forma de texto largo, estamos enfocando nuestra atención en una sola cosa. So, without ability to use screen technologies, we are deprived of access to huge amount of information, but without the thinking which we gain by reading books,
we risk to be drowned in the shallow waters of information overload. Entonces, sin acceso a estas diferentes pantallas y plataformas, pues nos arriesgamos a tener un conocimiento muy estrecho sobre las diferentes cosas de conocimiento y áreas de conocimiento que existen en el mundo. Pero sin la lectura de texto largo o de libros, nos arriesgamos a perdernos en las estrechas aguas de tener mucha información sin profundidad. Reason number 4 is automation of reading. Namely, reading is extremely complex process in which we have to recognize letters and connect them with phonemes in very short time, in a few milliseconds. La cuarta razón es la automación de la lectura. Particularmente esto se demuestra en la reconocición de las letras y las conexiones que hacemos con diferentes phonemes y otras funciones cognitivas. And if we are not good readers, if we are not experienced readers, we use all our cognitive function to figure out the reason or the meaning of letters and of words. Y si no somos fuertes lectores, usamos todo nuestro pensamiento cognitivo en descifrar qué son las ciertas palabras y las ciertas letras y qué significan en un texto. This is because our working memory has very small capability, but we can outsmart working memory. Esto es porque nuestra memoria funcional tiene una capacidad, una retención muy corta, pero si somos sabios podemos engañar a esta memoria funcional. If we are skilled readers, we read automatically, and as a consequence, we can use all capabilities of working memory for cognition. Si somos lectores competentes, podemos usar toda esa memoria funcional para entender y comprender la lectura que estamos analizando. Being unskilled reader is like reading in a language which we don't understand. If you are unskilled in English, or if you know just a little bit of English, you might spend all the capabilities of your working memory to understand what is written in this slide. Ser un lector incompetente es como ser incompetente en otro lenguaje. Cuando uno no sabe el inglés, por ejemplo, toda su memoria funcional está enfocada en tratar de entender las palabras que la persona nos está diciendo en el lenguaje que no conocemos. Lo mismo pasa con el lector. Cuando no sabemos, cuando somos muy incompetentes en lectura, no estamos usando esa memoria para comprender más profundo, sino solamente entendimiento de las palabras y las letras. And this is exactly the experience of unskilled readers who reads in his own language. Y esto es exactamente los lectores que son incompetentes sienten cuando están tratando de entender una lectura en su propio lenguaje. Another reason, another thing which is important, and I guess Pablo and Anne will be able to say more about this, is that we better comprehend long-form texts when we read them from paper than from screens. Otra cosa que es muy importante analizar sobre este tema es que nosotros comprendemos, y yo creo que Pablo y Ann van a hablar más sobre este tema, pero es que nosotros entendemos más cuando estamos leyendo sobre la superficie de un papel que en una pantalla. And what I find so surprising is that this is even more true for so-called digital natives than for old people from previous century like myself. Y lo que es más sorprendente es que este hecho es más, se genera más en la nueva generación digital que en los que somos más antiguos y de mi generación, por ejemplo. So, if digital natives will want to deal with complex content in future, with complex long-form content in future, it will be wise for them to use
paper printed physical books. Entonces, si los que son de la generación que son nativos digitales quieren comprender lectura más profunda y más larga, pues lo sabio sería ir a lo que está impreso en papel. And now here come two reasons which are quite well sociologically researched. The sixth reason for reading books in digital era is that book reading socialization from early age on brings benefits in later educational achievements. Este próximo punto, que ha sido muy investigado, también es muy importante, que la lectura de los libros y el éxito educativo se orienta mucho y se conectan mucho. This is quite logical, because if we expose children to book reading through bonding with their parents when they read to them, the children develop their vocabulary from early on, and they benefit from this in later ages. Y esto tiene mucho sentido, porque si uno coge a un niño y lo empieza a desarrollar y darle la enseñanza de la importancia de leer a una edad muy joven, pues ese vocabulario que asimilan en esa edad le va a ayudar mucho con el aprendizaje en los años más tarde, cuando están en educación superior. Another important reason is that there is a strong correlation between the size of home libraries, innovation, and happiness in different societies. Otra razón por la cual los libros impresos son importantes es porque hay una correlación entre el tamaño de la biblioteca dentro de la casa y la felicidad de esa nación. In this slide, I compared the size of home libraries and the rankings in Global Innovation Index and in World Happiness Rankings. En esta diapositiva yo comparo la diferencia entre los hogares que tienen, o los países que tienen hogares con bibliotecas amplias, y su índice en el rango de felicidad mundial. And you can clearly see that 7 out of top 10 countries with biggest home libraries are either among top 10 in both indexes or in one of them. Y claramente puedes notar que los países que son de los más altos con bibliotecas en hogares, los 7 de los 10 también son los mismos que están en el índice de la felicidad de la nación. The only 3 different exemptions here are the 3 East European countries, but the explanation for their position here is quite simple. They started to grow in innovation and also in happiness only 30 years ago. Las únicas 3 que están aquí presentes, que son la excepción, son los 3 países del este de Europa, y la razón es porque estos países han desarrollado solamente en los últimos años. Han empezado. In Russia, there exist huge differences between big cities like Moscow, Kazan, St. Petersburg, and the rural area. Y por ejemplo, en Rusia hay diferencias muy grandes entre las diferentes ciudades como Moscow, Petersburg. The reason number 8 is, and this is very European issue, I would say, when we are able to read books in second language, like we Europeans do in English or in French or in German, if we are not English, French, or Germans, this exposes us to all these positive effects in 2 languages. La octava razón por la cual es importante la lectura de impresión de libros es porque nos capacita a leer en diferentes lenguajes. Si estamos leyendo algo en un lenguaje que no es el nuestro, nos estamos accediendo a un mundo, a un conocimiento, a unas perspectivas que no son las nuestras y que tienen la capacidad de expandir nuestras mentes y nuestro conocimiento. In other words, being able to read in different languages is like being able to open windows to different worlds.
En otras palabras, poder leer en otros lenguajes es similar a poder abrir ventanas a diferentes mundos. And for the finish of my lecture, I would like to stress to another important issues, namely, we all must understand that reading is an effort. Book reading, especially in screen era, when we are socialized in changing our attention very quickly, being able to become book reader requires an effort. Y para empezar a cerrar mi discurso, quiero mencionar que también es importante que la lectura es un esfuerzo. Sorry. No, go ahead. I don't know how is this in Colombia, but in my country, people have quite serious problems with understanding this. They quite easily understand that in sports there is no pain, no gain. For example, they understand that cyclists like Nairo Quintana or Primož Roglic had to practice a lot to be capable to run Tour de France. But being able to become reader and being able to deepen and widen the vocabulary is seen as something what should be done effortless. This just doesn't work like this. No sé si en Colombia, pero en mi país, mucha gente tiene la dificultad de hacer esa conexión entre que lectura tiene un esfuerzo, requiere un esfuerzo. Es muy fácil para ellos entender, para deportistas que tienen que hacer sacrificios y esforzarse, como por ejemplo estos biciclistas profesionales que ven en las fotos, pero no tienen ese mismo entendimiento cuando se trata de la lectura. In short, in order to become reader, this requires effort. And I would highly suggest that we need to make a strong distinction between effort and information overkill. Effort in reading, I connect with building the internalized knowledge. Tenemos que hacer una asociación entre el esfuerzo y lo que es la sobrecarga de información. No podemos asociar ambas. El esfuerzo es una cosa y la sobrecarga de información es otra. Of course, I'm not saying that books are good by themselves. In 20th century, books were not only tools of progress, but also amplifiers of biases and prejudices. No quiero decir que los libros como tal son buenos, pues en el siglo XX usaron los libros como una herramienta para propagar diferentes pensamientos que eran bigotras, que perjudiciaban a otros. For example, Joseph Stalin was a huge book lover and book reader. Adolf Hitler had a huge home library. And Mao Zedong, whom we see here reading a book by Stalin, was also a poet and a big book reader. Por ejemplo, líderes como Adolf Hitler era uno que le encantaba la lectura. Y este que vemos en la mano izquierda está leyendo un libro de Stalin y era también un poeta. On the same way, with much less lethal consequences, thanks God, book readers and book writers are contemporary politicians. All four gentlemen in this picture are also book authors, but this doesn't make them the wisest politicians in the history of humankind. En la misma manera, los políticos que ven en estas fotos también han publicado muchos libros, pero eso no quiere decir que ellos son políticos de alta gama o que han superado y han sido personas que han marcado la historia. So to finish, and I will squeeze this slide into one short sentence. A person who is not capable of thinking remains a person not capable of thinking regardless the access to all kinds of knowledge.
Voy a tratar de resumir esta frase en una oración. La persona que no es capaz de entender, que no tiene pensamiento crítico, no importa el acceso a la información que tenga. So for a person with no internalized knowledge, digital technologies become just amplifiers of ignorance, discrimination, and spread of fake news. Entonces, una persona sin conocimiento interiorizada es muy posible que él va a ser un receptor de conocimiento que promueve ignorancia, discriminación y noticias falsas. And book reading, of course, is not a foolproof remedy for this, but it helps us build thinking tools for focus, attention, empathy, vocabulary building, and analytical thinking with which we can fight against all these bad outcomes of not being capable of thinking. Y aunque la lectura del libro no es el remedio perfecto para estas intolerancias, todavía es una de las herramientas más importantes para ayudar a nuestro enfoque, a nuestra atención, a nuestra empatía y a construir un vocabulario y un pensamiento más crítico. And this brings us to the last reason for why book reading in digital era matters, because it's a training for focus, for attention, for vocabulary building, and for analytical thinking. Y esto nos trae a nuestro último punto, que la lectura de los libros en una era digital es una manera de interiorizar nuestro conocimiento. In short, I believe that book reading is one of important tools which make us capable of productively using the digital information tools. En corto, lo que quiero decir es que los libros nos ayudan a enfocar nuestra atención, crecer nuestro vocabulario, pensar más analíticamente y es una de las herramientas que nos ayuda con el conocimiento interiorizado. In short, if we want to become fat cats, we have to be book readers. Thank you very much. En corto, si queremos ser gatos gordos y felices, tenemos que ser lectores de libros. Muchas gracias. Muchas gracias, mija, por esos 10 puntos para leer en la era digital. Ahora pasamos a la sesión de preguntas de la conferencia de Mija Kovacs. Saludamos a Ángela Suárez y Juan David Lozada. ¿Sí? Al quinto encuentro, les damos la bienvenida a este quinto encuentro de clubes de lectura. ¿Cuál sería la pregunta de ustedes para nuestro panelista, Mija Kovacs, respecto a su conferencia 10 razones para leer libros en la era digital? Now we are going to pass to the Q&A with Mija, and we have these two participants that are going to be asking questions. Buenos días, profesor Kovacs. Gracias por su conferencia. Les saludo desde Bogotá, Colombia. Soy promotora de lectura en la Universidad de La Sabana, donde tenemos clubes de lectura con personas de todas las edades, pues principalmente adolescentes y adultos. Y una de las razones por las que me interesaba mucho su conferencia es que encuentro que adicionalmente a lo que usted ha mencionado, los libros físicos permiten la posibilidad de un intercambio material, no solamente intelectual, entre los lectores, en los cuales se puede compartir, por ejemplo, con alguna marca o con alguna, no sé, pues escritura al margen o pues para los más puristas también, con alguna notita que no dañe el libro, pues los comentarios y las impresiones, y de esa manera el objeto también se va convirtiendo como en un depósito de las impresiones de los lectores que han pasado por sus páginas y se comparte la experiencia de la lectura. Quería preguntarle, pues si usted considera que ese es también un valor agregado que los clubes de lectura, especialmente de literatura,
pues podríamos ofrecerle a nuestros lectores y cómo mantenerlo en este contexto pues de pandemia, en el que tenemos también que cuidarnos y que pensar hacia el futuro, cómo no perder esas prácticas que hasta este momento pues han sido más naturales para nosotros. Gracias. Thank you so much, Professor Kovac, for your presentation and for your time with us. I am a student, or I am a participant and a promoter of literature in the University of Savannah in Bogota. And I would like to ask you regarding the idea of not only the intellectual exchange that happens between sharing books, but also the material exchange that takes place. For example, when we have printed books, many people take notes on the side, or many people highlight certain areas. Many people, for those that are more purist, they'll have a little sticky note that's put on top to not damage the book. But nonetheless, there's an interchange that happens, a material interchange that happens. That is my first question. What do you think? How do you think this is? Do you think this is a value for what you've been speaking about imprinted books or about printed books? And alongside with that, how do you think we can adapt in this era of COVID, where we have to be very careful with transmitting, and sort of all of our old customs seem to be somewhat jeopardized during this period? This is, of course, a very complex question, which some people with better knowledge about human psychology and neuroscience might be better trained to answer. But in short, I think that the physicality of the book matters a lot, because we are a kind of, we are creatures with bodies. We don't exist in a kind of virtual world, and we interact with objects on a very much different way than we interact with virtual objects. So, Mark, do you need to translate, or will you do it in the end? Let me translate that part. Okay. Voy a tomarlo por pedazos. Él dice que esto es pues una pregunta compleja que tiene mucho, pues probablemente un profesional más de los estudios de la sociedad o de la humanidad te puede responder un poquito mejor, pero es importante, él cree que es importante el aspecto físico del libro, porque nosotros somos criaturas físicas, nosotros no somos simplemente información flotando, tenemos cuerpos físicos, entonces el libro físico como tal le parece que también es importante, y no solamente las plataformas virtuales. And I can perhaps additionally answer with, okay, this is, let's say, this is not scientific, this is anecdotal evidence, but in my country, in Slovenia, we went to lockdown in early March. So we closed the university and all our lectures were online, and we of course put all the texts, papers, presentations and books to students to use them by computers, because the libraries were locked too. Pues la evidencia que te le puedo dar para responderte no es científica, es más anécdota, pero por ejemplo nosotros en los principios de marzo en Eslovenia cerramos, estuvimos en lockdown, y todos nuestros libros, toda nuestra información, todo lo que usábamos en físico se pasó a una plataforma virtual. And when we had examination period in June and in the first half of September, the knowledge of students was on average quite worse than in previous years. Y cuando ya llegamos a periodo de examinación, que era en junio y en los principios de septiembre, hemos logrado mirar y verificar que el conocimiento que han logrado tener durante ese periodo de clases virtuales ha empeorado.
We know this because we use similar examination techniques every year. Sabemos esto porque nosotros cada año usamos exámenes Of course, similares. I don't see this as a hard proof because the generations of students differ too. But when we ask students what would they prefer to for the next academic year, I would say more than 80% of answers was, we don't want this virtual thing. We want to have real world. Ahora, deberíamos tener en cuenta pues que cada generación es diferente y cada persona es diferente, pero cuando nosotros hicimos la pregunta, pues yo puedo decir que quizás más que el 80% respondieron que le gustaría estar en un ambiente físico y no solamente virtual. And of course, this was a generation which doesn't remember the world without a mobile phone. Y tienes que recordar, esto es una generación que no se recuerda del mundo o no conocía el mundo antes del teléfono o del móvil. So the reason for their attitude was not that they were not capable to manage the technology. There were other deeper reasons. Entonces la razón por la cual no estaban contentos no fue porque ellos no podían manejar las diferentes herramientas tecnológicas. Habían razones más profundas que eso. That's it. I hope I answered. Espero que te hayas respondido bien la pregunta. Listo. Muchas gracias. Damos entonces paso, corrijo, a Efraín Herrera a su pregunta. Efraín, ¿cuál sería tu cuestión? Now a question from Efraín Herrera. Buenos días a todos los participantes. Mis más sinceros agradecimientos al profesor por la exposición de su decálogo, el cual abre el telón a la reflexividad en cuanto al tema del desarrollo lector. Mi pregunta se enfoca, digamos, en este contexto de producción digital, de superproducción y masificación de contenidos. Entonces la pregunta es, ¿considera usted que la infoxicación a la que nos somete este periodo de desarrollo digital puede influir en el desarrollo del lector crítico? Hago énfasis en que por más que el lector lee y no posee un criterio para sopesar el carácter de información que está leyendo. Por tanto, aunque lea de manera habitual y comprenda lo que está leyendo, el criterio que está desarrollando carece de un sustrato reflexivo. No sé si soy claro. The question is from Ephraim. Once again, he'd like to thank you for your lecture on the development of the lecture and the importance of long-form text and of books. And his question is, do you consider that the infoxication... One second, let me read that. Do you think that the infoxication of what we are submitted to in this period of time with the development of digitalization can impact our development as critical readers? And he'd like to make an emphasis on no matter how much someone may read, there is still, they do not possess the critical... Well, let's begin with that question. Mm-hmm. Which one? Do you think that the infoxication that we've been submitted to in this period of digital development that we've been under is influencing our critical ability as lecturers? This will be, again, let's say, more how to say, anecdotal evidence than evidence based on hard facts. But I think the answer should be yes, because with screen technologies we are exposed to very short content, to the things which change very quickly in front of our eyes, and this just simply put doesn't allow us much time to think. But of course, I don't think that being a book reader is not a remedy per se against this, because
This is one of the reasons why I showed that 3 pictures of Stalin, Hitler, and Mao Zedong. But what I believe is that without book reading, we don't have much chances to develop the capability of critical thinking. But book reading per se doesn't guarantee this. Bueno, para responderle, él dice que él no tiene evidencia concreta enfrente de él, pues datos específicos, pero por eso él mostró las fotos de Stalin, de Adolf Hitler, porque él cree que el libro debería ayudar en el entendimiento crítico, pero que eso no es, digamos, la herramienta perfecta para asegurar que uno está teniendo empatía y tener razonamiento más crítico.